mucha atención a lo que vamos a hablar ahora, porque la pandemia nos ha afectado en muchos sentidos y uno de ellos es el psicológico. Así lo expresó el cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien a través de sus redes sociales contó haber sido diagnosticado con ansiedad. Pero ¿cómo podemos detectarla? ¿Cuáles son los síntomas? Para conversar al respecto, tomamos contacto con la doctora Patricia González. Ella es psicóloga de Clínica Indisa. Doctora, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Usted es psicóloga. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. La verdad es que claramente uno piensa siempre con estos cuadros que los podemos asociar depresión, probablemente estrés, pero cuando hablamos de ansiedad es bien específico. ¿Cómo se detecta eso? Buenos días. Buenos días. Buen día Priscila, buen día José Luis. Antes que todo, qué bueno que estemos hablando de salud mental siendo las 6:55 de la mañana y poniendo de manifiesto el rol de las emociones en el funcionamiento de las personas y en este contexto de pandemia. Ansiedad, por ejemplo, es la que me generó a mí hoy día a las 6:40 de la mañana por este contacto, ¿cierto? Aquello que va a venir, que no sé cómo va a ser y quiero dar lo mejor de mí en esta situación futura que viene hacia nosotros. Y efectivamente eso genera una serie de reacciones donde nosotros vamos a tender a hacer lo mejor de nosotros para responder a aquello que sabemos que viene, pero no sabemos cómo y cómo lo vamos a vivir, ¿se fijan? Ese es como el elemento central de la ansiedad. Ya, no tener control sobre lo que estamos enfrentando, digamos. Exactamente, y digámoslo que en estos últimos 2 años hemos vivido una situación donde controlamos muy poco y muy pocas veces, a veces ni siquiera podemos tener control de cómo queremos vivirlo. Entonces, claramente eso va a generar en nosotros una serie de emociones que van a ser incómodas, que van a ser displacenteras y que van a ser muy difíciles a veces para nosotros vivir en la cotidianidad. Y en términos de síntomas, Patricia, ¿cuál cree usted que son los que, por ejemplo, los familiares, porque podemos estar atentos para ver si yo tengo, digamos, un cuadro ansioso o alguien cercano mío lo tiene, un hijo mío, por ejemplo, está experimentando un cuadro de ansiedad? Porque me da la sensación de que la ansiedad no es del todo mala desde el punto de vista de, porque nos pone alerta, ¿no? Es algo que nos tiene como ocupados respecto o preocupados respecto de cómo vamos a enfrentar el desafío que estamos siguiendo. Claro, pero porque incluso lo podríamos asociar a algo positivo cuando decimos estoy ansioso porque llegue. Entonces, claro, por eso tenemos que hacer la diferencia. Pero como todo exceso es malo, o sea, el exceso de ansiedad puede provocar otro tipo de sentimientos o emociones que puede ser perjudicial. Claro. ¿Cómo nos damos cuenta cuando esa ansiedad se escapa un poquito de las manos? Miren, yo creo que aquí es relevante el factor de cómo yo estoy percibiendo la ansiedad en mí y cuánto interfiere en mi vida cotidiana. Si esto está siendo un problema y a su vez yo como un tercer observador puedo decir, oye, en verdad, esto de que estés constantemente pensando en el mañana, en qué va a ser, cómo lo voy a hacer, parece que no te está haciendo bien. Parece que algo está pasando que no te está dejando moverte, hacer o incluso disfrutar situaciones cotidianas que debieran ser de habituales o de disfrute. Cambios de conducta, en el fondo. Claro, cambios de conducta, y yo creo que aquí es súper importante lo que ustedes mencionaron, el rol de las emociones, porque nosotros vivimos con estas etiquetas de que, uy, el miedo es malo, la emoción me enferma. La emoción es un impulso fisiológico y tiene un sentido en nuestro operar como seres humanos. El tema es, ¿qué estoy haciendo yo con mi estado emocional? ¿Logro identificarlo? ¿Logro reaccionar de manera armoniosa a lo que estoy sintiendo? ¿Cómo estoy conviviendo con mi estado emocional y finalmente cómo estoy conviviendo como ser humano en mi cotidianidad? Patricia, ¿cuál es el análisis que puedes hacer tú desde la psicología? Porque estamos en una situación que es muy atípica, que estamos viviendo a nivel mundial. ¿Qué es lo que puede estar produciendo esa ansiedad? ¿La incertidumbre, por ejemplo? Claro, nosotros vivimos en este mundo adulto contemporáneo donde se supone que tenemos todas las herramientas para controlar, decidir, hacer y hacerlo estupendo. Esa es nuestra fantasía. Pero la verdad es que si ustedes fijan, la pandemia nos ha traído una verdad que es absoluta. Todo cambia, todo está cambiando y nosotros finalmente no controlamos, hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Y ese ejercicio de vulnerabilidad humana, de que finalmente lo que nos hace humanos es nuestra fragilidad, y tomar conciencia de ello es un trabajo reflexivo profundo. Y yo creo que en este contexto pandémico, donde estamos todos
adoloridos, donde estamos todos heridos y dañados, es importante visibilizar esto, visibilizar cómo nos ha ido afectando y qué hemos podido hacer. Patricia, ¿a qué me puede llevar un cuadro de ansiedad severo? ¿A una crisis de pánico? ¿Derivar en cuadros de angustia? ¿Depresión? ¿Hacia dónde me puede llevar si es que no manejo bien un cuadro de ansiedad? Claro, todo lo que tú has dicho y más, ¿no es cierto? Ya, También claro. alteraciones del sueño, ¿cierto? En este rumeo constante, en este pensar, ¿y qué será? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y si me pasa esto? Y empiezo a evitar situaciones. Puedo desarrollar una serie de trastornos de salud mental, ¿cierto? O quizá a lo mejor no llegar a trastornos, pero sí a sintomatología que finalmente impacta en mi bienestar emocional. Ahora, Patricia, es importante saber cómo podemos tratar esto para evitar que las consecuencias sean mayores, quizás conversando, exteriorizando esta situación. ¿Cómo de alguna manera evito que un cuadro ansioso se vuelva peor? Claro, yo creo que efectivamente aquí hay algo muy importante y es si me permito primero identificarlo, ¿cierto? Porque muchas veces uno no se da ni cuenta. Y a veces si permito escuchar al otro, pero yo creo que en este ejercicio de reflexión personal y comunitaria de estar atentos cómo estamos conviviendo en el día a día. ¿Ah? Si yo me doy cuenta, lo primero siempre es pido ayuda. Por favor, no normalicemos el estar mal en la vida. ¿Ah? No normalicemos el que tengo dificultades para dormir, no normalicemos que me genera ansiedad ir al supermercado porque me voy a contagiar. Ya, primero entonces asumir esa condición, pero de alguna manera tengo que ir al psicólogo. ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? Yo me imagino que primero parte con la familia, exteriorizándolo con los más cercanos y después ya empezar a hacer algo un poco más riguroso. Efectivamente, la red de apoyo es vital, desde la más próxima a la familia y buscar el apoyo psicoterapéutico, ¿cierto? Para eso existimos los profesionales de salud mental, lamentablemente tremendamente demandados y con pocas horas de atención, y hay un llamado, ¿cierto?, al programa de salud mental del Ministerio de Salud, que requerimos urgente más recursos. Buscar el apoyo de un buen psiquiatra, un buen psicólogo, psicóloga que me pueda acompañar, orientar y me pueda ayudar a entender que esto que me está pasando tendría a lo mejor que haberme pasado dadas las circunstancias, ¿te fijas? Y no incrementar esta sensación de culpa o de que no estoy logrando ser o llevarlo como debiera ser. Patricia, si yo veo en mi casa que un miembro de mi familia tiene cambios de conducta, está irritable, con un carácter distinto, o por ejemplo, también puede ser una alerta, si se lo pregunto, puede ser una alerta, por ejemplo, si veo que un miembro de mi familia está consumiendo más alcohol de la cuenta, el último tiempo, drogas, por ejemplo, que a lo mejor antes la usaba recreacional, ocasionalmente ahora la ocupa mucho más, en otro tipo de escenario. Esas son señales en las que yo tengo que fijarme. ¿Cómo me aproximo también a ese familiar para no herir el sentimiento o generar rechazo o desconfianza? Porque ese lazo también me imagino que es súper importante a la hora de intentar contener. Yo creo que todos sabemos cómo poder llegar a la persona querida de la mejor manera. Y ahí hay elementos básicos que tienen que ver primero con escuchar. Y el escucha implica un respeto. Y desde ahí, ¿cierto?, empatizar con la experiencia del otro. Ya. ¿Mm? No Esto desde el no es reproche, una por imposición. ejemplo. No, para nada, pues del de reproche todos nos amenazamos, ¿cierto? Y vamos a mandar a la punta del cerro a quien nos quiera cuestionar. No, tiene que ver con extender la mano. Y eso todos sabemos hacerlo con las personas que queremos. ¿Ah? Y desde ahí claramente si alguien me extiende la mano con ese respeto, con ese cariño, con el no te veo bien, ¿qué está pasando? ¿Te quiero escuchar? Obviamente es distinto el acceso. Claro, obviamente en conductas que son más de riesgo es mucho más complejo y ahí efectivamente se va a requerir la orientación directa a un profesional de salud. Pero en situaciones que, digamos, son más de luz amarilla, ¿cierto? Como Claro. el semáforo, todos sabemos cómo hacerlo y eso implica confiar en el vínculo afectivo que hemos construido con el otro. Sí, pero es muy importante lo que dices, Patricia, porque, claro, no acercarse al otro desde el reproche y claramente no minimizar una situación, porque nosotros somos fácilmente, a lo mejor, tentadores al momento de decir, ay, pero ¿qué te preocupáis? Si da lo mismo, ¿qué te importa? Claro, a lo mejor eso podría ser incluso peor para la persona que está pasando una situación que para él es importante y está causando un daño. Sí, ¿saben qué?
buen punto, Priscila. Debemos reconocer que todos somos personas que transitamos la vida heridos. Y muchas veces no nos queremos vincular con el dolor del otro porque activa mi dolor. Y desde ahí puedo decir cosas con mucho cariño, pero nefastas. Entonces, es mucho más honesto el asumir que yo también estoy herido. Yo también he tenido pérdidas en la pandemia. No solamente han muerto personas, han muerto rutinas, han muerto relaciones, mil cosas. Entonces, desde ahí reconozcamos que todos somos en este momento personas frágiles, tratando de hacer lo mejor que podemos con nuestro dolor y tratando de construir un espacio de reflexión que tienda hacia el alivio, hacia finalmente la sanación. Patricia, los cuadros de ansiedad, uno se imaginará que los niños también, por supuesto, pueden tenerlos, puede tenerlo un joven, puede tenerlo un adulto, incluso una persona de la tercera edad, digamos, que no, sobre todo en estos tiempos que ha tenido que estar tan encerrados y tienen poco control de lo que pueden hacer y no hacer, digamos, por imposiciones de la autoridad, como también por el temor, ¿no es cierto?, de salir y contagiarse, la autorrestricción. ¿Hay un grupo etario donde los cuadros de ansiedad sean más preponderantes? Claro, hay población que está con mayor riesgo, ¿cierto?, de desarrollar un cuadro de ansiedad. Los niños, ¿cierto? Claro. Y las personas mayores. Y ojo que ahí también los adolescentes. Reflexionar los adolescentes y respecto al rol que estamos teniendo el resto de la población adulta. Claro. Porque muchas veces, como tú acabas de decir, incrementamos el riesgo desde funcionar como es que yo sé. Es que mamá no haga esto. Yo voy al supermercado, mamá no pague usted el celular, yo voy a pagárselo y pensamos a restringir el espacio de acción y finalmente donde yo estoy siendo. Entonces, claramente, con los niños es muy concreto, pero con las personas mayores, ojo, que muchas veces invisibilizamos estas relaciones infantilizadoras, que lo único que hacen finalmente es impactar en la salud mental de esa persona mayor. Patricia, tú tocaste un punto que también es muy importante, porque con todo lo que está ocurriendo en la salud mental, ha quedado en evidencia en nuestro país que estamos muy al debe. Independientemente de los planes a nivel gubernamental que se ha implementado, telefónicamente las personas pueden ser tratadas, pero los tratamientos psicológicos deberían durar cerca de 10 sesiones y lamentablemente la cobertura es muy baja en psicología y también en psiquiatría. ¿Qué estamos esperando para eso? ¿Tú has tenido la posibilidad también de, me imagino, conversar con algunos colegas o organizaciones para avanzar en ese sentido? Porque con 4 sesiones, que es la cobertura habitual, después la cobertura es muy mínima, las personas no terminan un tratamiento como corresponde. No, y ese es un gran tema porque finalmente, si bien existen los profesionales idóneos, pero el modelo está pensado como para que tú no tengas enfermedades asociadas a salud mental. O bien como que la salud mental siempre nosotros en tono, ¿no es cierto?, gracioso decimos somos el primo pobre de la salud. Y finalmente somos parte integral. La Organización Mundial de la Salud entiende la salud desde un concepto 360. Ahora, se requieren acciones, por supuesto. Muchos nosotros, colegas y también médicos psiquiatras, hemos organizado nuestros horarios para poder tener atenciones, ¿cierto?, online, presenciales, hacer horas de voluntariado, pero finalmente el Estado le está endosando a los particulares, una vez más, atender una necesidad y un derecho que es social. Sí. Y que nos implica nuevamente, en este proceso constituyente y todas las transformaciones sociales que estamos teniendo, sentarnos, escucharnos y reflexionar cómo estamos entendiendo finalmente nuestro operar humano, quién estamos siendo como seres humanos, si la salud es un derecho. O sea que, no, y una necesidad importante. Chile arrastraba problemas de salud mental de mucho antes de la pandemia, o sea, nuestros niños, un estudio que se hizo, ahora no me acuerdo porque fue antes de la pandemia, pero para haber citado el estudio, pero un estudio internacional que somos muestra de muchos países mostraba que Chile tenía unos problemas de salud mental en la infancia dentro de los más altos del mundo. Cuadros de ansiedad, hiperactividad, qué sé yo, no sé, un montón de cosas asociadas. Y la población adulta también. Y acá se hacen grandes discursos, ¿sabes? Pues se hacen grandes discursos, la importancia de la salud mental, pero aterrizarlo, o sea, que esto llegue efectivamente como una política pública, la verdad es que no se ve, porque efectivamente, como dice Priscila, si yo tengo un hijo, por ejemplo, que necesita un tratamiento, ir a terapia con un psiquiatra, con un psicólogo, psicóloga,
el sistema de salud me apoya hasta ahí nomás. El resto tiene que, 4 sesiones. tiene que ponerse uno, ¿no? Sí. ¿Ya? Y eso habla de que la priorización de la salud mental en Chile, por más discursos que hagamos, en la práctica es bastante pobre, por no decir miserable, ¿no? Patricia. Y sí, y ¿saben qué? En las conversaciones cotidianas. ¿Cuántos de nosotros cotidianamente nos encontramos hablando de salud mental? Pero a menos que nos digan, hoy Sí, claro, es un gran tema y hoy se ha visibilizado, entonces yo creo que también implica una responsabilidad a nivel individual, social, cierto, político, y si lo podemos aterrizar a un primer nivel en nuestras interacciones cotidianas es, por favor, escuchemos con respeto, como se le dice uno a los niños, y a los adultos hay que recordárselos más. Cuando el otro tiene la valentía de compartir que no está bien, por favor no critiquemos, escuchemos, porque esa persona está confiando y la confianza vale más que el libro. Además que también los problemas de salud mental, y usted estará de acuerdo conmigo, Patricia, han sido fuente de discriminación desde que apareció el Homo sapiens hace como 300.000 años atrás, que la salud mental termina siendo un factor de discriminación incluso. Claro, lo primero que te dicen en la consulta, yo vengo pero no estoy loco, no estoy loca. ¿Ah? La asociación con la locura, y yo le digo, bueno, ojalá estuviéramos más locos, estaríamos quizás más sanos. Patricia, le queremos dar las gracias por su tiempo para ilustrarnos sobre un tema que se conversa poco, los cuadros de ansiedad, pero que son cada vez más comunes en Chile. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Buenos días. Gracias a ustedes. Un placer. Igualmente, que esté bien.